¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Detrás de tu Voto, aquí desde el Instituto Electoral del Estado de México. Y hoy, como cada miércoles, vamos a hablar sobre temas importantes relacionados con el proceso electoral aquí en el Estado de México. Y vamos a hablar sobre la iniciativa de voto informado. Acompáñenme en los siguientes minutos. El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Qué bueno que sigue con nosotros. Le reitero la bienvenida. Soy Israel Dávila y hoy vamos a hablar sobre la iniciativa de voto informado y tenemos el placer de acompañar y que nos acompañe también el doctor Fernando Castañeda Sabido, quien es el coordinador general y presidente del Comité Académico de Voto Informado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar de lleno con la plática, bueno, les recordamos que también nos pueden seguir a través de las cuentas de redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México, a través de Facebook, en YEM-oficial y Twitter también, @YEM-MX, también a través de la página del Instituto Electoral del Estado de México, que es www.yem.org.mx. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre lo que es el voto informado. Doctor, platíquenos qué es voto informado. Voto informado es una iniciativa que inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2015. El objetivo, desde que lo fuimos desarrollando y concibiendo, era el ofrecer información que fuera lo más fidedigna y en la que realmente la universidad sirviera como de vínculo entre los candidatos y la ciudadanía, tratando de evitar, digamos, interpretaciones o análisis personales que son completamente válidos, por supuesto, muy importantes, pero que la ciudadanía supiera directamente qué es lo que pensaban los candidatos. En aquella ocasión eran los candidatos a diputados federales, a los que en primer lugar tratamos de cubrir en las elecciones de 2015. Y en ese momento el objetivo más importante era en ese momento el aplicar, que sigue siendo, el aplicar un cuestionario en la cual hay una agenda política que retoma los principales temas de gobierno sobre diferentes asuntos, inseguridad, economía, etcétera, y aplicárselo a los candidatos para que los ciudadanos, al entrar a la plataforma, pudieran ver cuáles eran sus candidatos a diputados, ver qué pensaban, los ciudadanos pudieran contestar también el cuestionario y contrastar sus respuestas con las respuestas de los candidatos, de manera que podían ver cuáles eran los más afines o en qué estaban de acuerdo con los candidatos, en cuál estaban en desacuerdo y poder tener un juicio mejor sobre lo que pensaban los candidatos y cuáles eran las ofertas de los candidatos. Esta plataforma está en internet. Sí, ¿Cuál es la dirección de voto informado para que puedan empezar a consultar? www.votoinformado.unam.mx. Bueno, votoinformado2018.unam.mx. ¿Quiénes participan en esta iniciativa, en esta plataforma? Bueno, en realidad, es un equipo que básicamente todos provenimos de la Facultad de Ciencias Políticas, quien lo ha conducido y los que lo hemos ido desarrollando. Se desarrolló básicamente en un centro de la Facultad de Ciencias Políticas, se llama el Centro de Estudios de Opinión. Hoy se han incorporado más gente, pero es muy importante que se sepa que además participa, desde el principio se creó un comité académico. En ese comité académico hay académicos no solamente de la UNAM, sino de otras instituciones, y además hay un comité de asociaciones civiles, ¿no?, que también participan en el diseño del cuestionario, en recomendaciones, en aportaciones en todos los sentidos para el desarrollo de la plataforma. Hoy la plataforma ha crecido mucho, tiene muchas otras ofertas detrás en la plataforma, pero de alguna manera, digamos, sigue teniendo ese espíritu
con el que inició en 2015. Estos cuestionarios que se realizan a los candidatos, ¿a quiénes se les aplican? En esta elección es una elección concurrente, hay muchos estados que tienen elección para diputados, la federal es presidente, senador, diputado, pero también hay otros estados que están en disputa: la gubernatura, las presidencias municipales, las diputaciones locales, como aquí en el estado. Nuestro objetivo en términos de que llamamos censales, o sea, de cubrir a todos los candidatos, son, en primer lugar, en elecciones federales de diputados, de senadores, de candidatos a la presidencia y de los gobernadores. Eso es nuestro objetivo, digamos, primario. Pero también hemos entrado en contacto con instituciones locales de diferentes estados. Ahí no estamos cubriendo todos los estados, ¿no? Nos rebasa, ¿no? Ojalá en un futuro podamos contar con mayor participación de universidades estatales y de que este proyecto vaya creciendo y de que al final pudiéramos tener incluso una cobertura a nivel local. En este caso, con el Estado de México estamos haciendo este proyecto. Más grande, el padrón electoral más grande, por supuesto. Con la Ciudad de México, que es la que sigue, ¿no? Lo estamos haciendo con la Universidad Veracruzana, con el Estado de Veracruz. Estamos haciendo con Chiapas, ya vamos, y con Puebla también ya vamos a empezar. Y son con estados o entidades en las que también participan otras instituciones que de alguna manera colaboran para poder hacer esa cobertura a nivel local. Pero no podemos cubrir todas las elecciones locales. La cantidad es una barbaridad, lo que, como todos saben y deberían saber, es una cantidad de cargos los que se van a elegir. Son miles de puestos de elección popular los que están en disputa en esta elección. Claro que sí. Entonces, lo que buscan en general es generar información para que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son las propuestas de los candidatos y tengan también, a su vez, un mayor criterio para poder emitir su voto de manera razonada. Así es. Así es, eso es lo que queremos y lo estamos haciendo, además de con los cuestionarios, estamos haciendo también hay un pilar que le llamamos, en donde hay opiniones de los mismos ciudadanos que entran a la plataforma, que opinan. Hay una parte que es un curso que es muy importante, nos parece muy importante, esta es una innovación de este proyecto de voto informado de este año, que es un curso realmente como un curso de educación continua, está diseñado así, es un MOOC, ¿no? Como les llamamos en los programas de educación continua, y educación a distancia, y en ese curso pues se habla de todo lo que, digamos, se debe saber, y tratamos de cubrir todo lo que se debe saber sobre las elecciones. Esto es un tema muy importante. Hemos descubierto, es algo que ya conocíamos y que se hace muy evidente ahora, y más ahora que son elecciones concurrentes, nos hemos dado cuenta que mucha gente no conoce realmente lo que es el proceso electoral, ¿no? Cuáles son los tiempos, sus etapas, cómo es la boleta, qué es lo que hace un ciudadano, llega, vota, quiénes son los funcionarios de casilla, cuántos son, cómo se eligen, que son ciudadanos, que son vecinos, que no son funcionarios los que cuentan los votos, que se sepa que los votos se cuentan a mano, ¿no? No hay ninguna mediación electrónica. El PREP es una cosa independiente del conteo oficial, ¿no? Que el PREP, sepan qué es el PREP, digamos que cambia un poco ligeramente en diferentes estados, ¿no? Cómo funciona el conteo también cambia, digamos, por ejemplo en la Ciudad de México es distinto de cómo se va a hacer el conteo, qué día se va a hacer, todas esas cosas para que los ciudadanos sepan, ¿no? Sepan cómo se hace el conteo, quiénes participan, cuál es todo el proceso, todos los candados y todos los, digamos, los elementos para dar certidumbre a la elección. Creo que todo eso es importante para que la ciudadanía sepa exactamente qué va a pasar con su voto y que la gente sienta confianza de ir a votar. Quizá la cosa más importante de un proceso electoral, de una democracia, es que los ciudadanos participen. Si hay una ciudadanía participativa, evidentemente los representantes que sean electos van a tener que tomar en cuenta esa ciudadanía. Y eso es lo que nos parece más importante de todo este proceso. Es interesante. Bueno, empezó en 2015, antes de que nos caiga el corte. ¿Qué tanto ha incidido esta plataforma? ¿Ha habido interés de los propios partidos en colaborar? ¿Ha habido interés de los institutos electorales? En realidad hemos tenido
de parte de los partidos políticos, hemos tenido realmente una muy buena respuesta de todos los partidos políticos. Ha sido difícil, le explico más o menos. Las estrategias que hemos seguido y que ahora se nos han hecho más difíciles porque no han hecho lo mismo los partidos, es que los partidos políticos hacían cuando no son tantos candidatos y no hay tantos problemas con coaliciones, que no es la misma la coalición federal que las locales y todas estas cosas, habíamos logrado que los mismos partidos en reuniones que tenían, ¿no? Por ejemplo en 2015, casi todos los partidos hicieron reuniones con todos sus candidatos. Entonces ahí fue muy fácil, logramos un alto nivel de encuestas de proporción a los candidatos. Y los que nos faltaron, pues después los buscamos por teléfono. Ahora ha sido más difícil, porque no ha habido estas reuniones. Y el universo es mucho más grande, ¿no? Es un universo más grande, entonces ahí los tenemos que buscar personalmente, tenemos que llegar a ellos, etcétera. Pero los partidos han colaborado, incluso ahora han colaborado, todos han estado abiertos, con todos hablamos, con todos los líderes de partido hablamos, y todos los líderes de partido han estado muy interesados y entusiasmados con colaborar con Voto Informado. Bueno, es una iniciativa muy, muy interesante. Vamos a hacer nuestro primer corte. Les repito, las vías de comunicación a través del teléfono es el 01800-712-4336 y también a través de las cuentas de redes sociales en Facebook y en Twitter que ya usted las conoce. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando sobre Voto Informado. Cada vez juegan mejor, ¿no? Oye, ¿y si de aquí nos vamos a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Buenos días, Fabi. Buenos días, don Juan. ¿A poco ya va usted a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México inició el pasado lunes 5 de junio con el programa para la distribución de boletas y documentación electoral a los consejos distritales y municipales. La distribución se realiza en 55 rutas y cuenta con el apoyo de notarios públicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Cada paquete incluye boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo, así como las hojas de incidentes que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 1 de julio. Concluirá el 15 de junio. En la 12ª sesión extraordinaria del Consejo General del IEM, se expidió el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de México. Asimismo, se aprobó el tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes que participarán en la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018. Con el propósito de incentivar la investigación, análisis y reflexión que coadyuve a generar más y nuevos conocimientos en materia político-electoral, el Instituto Electoral del Estado de México convoca a la ciudadanía a participar en la 21ª edición del Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. La convocatoria se encuentra disponible en la página web del Instituto www.ieem.org.mx y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2018. El Instituto Electoral del Estado de México habilitó la herramienta web denominada Distritopedia,
en la que la ciudadanía puede conocer los nombres de las y los candidatos de su distrito local o municipio, postulado por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Asimismo, se puede obtener información sobre el distrito local, la cabecera municipal y los municipios que la integran, así como el número de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores. Distritopedia se puede consultar en la página web distritopedia.ieem.org.mx, ingresando los 4 dígitos de la sección electoral que aparece en la credencial para votar. El Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo la ceremonia de premiación a las y los ganadores del 7º concurso de fotografía Una mirada a la democracia IEM 2018. La consejera electoral María Guadalupe González Jordán, presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Político y Democrática del IEM, agradeció la participación y el entusiasmo mostrado en el concurso. Indicó que para el instituto es de suma importancia promover y fomentar la cultura político-democrática entre la niñez y la juventud, pues son la clave para impulsar la democracia en la entidad mexiquense. En la 9ª, 10ª y 12ª sesión especial del Consejo General del IEM, se resolvió sobre sustituciones de diversas candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como diversas candidaturas a integrantes de los ayuntamientos para la elección del próximo 1 de julio. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos dialogamos. Los partidos tienen que trabajar el doble para reconvencer a su base. Ya no es una sola persona la que decide. Entre todos decidimos. Desarrollar esta capacidad de negociación nos está costando mucho trabajo. Entre todos construimos. Tanto de elegir como de asociarnos. Buenas noches, bienvenidos a Entre Todos. Hoy están... La democracia se construye entre todos. Lunes, 10 de la noche, por Televisión Mexiquense, YouTube y Facebook. No, qué bueno que permanece con nosotros en esta emisión de Detrás de tu Voto. Hay buenas noticias. Bueno, hoy estamos ya 24 días de la jornada electoral, el próximo primero de julio. Lo invitamos a participar. No hay pretexto para que la gente no salga a votar. Y bueno, con herramientas como esta de voto informado, seguramente nos será más fácil poder emitir un voto razonado. Platicábamos ahorita en el corte, ¿cómo van en los cuestionarios a nivel federal y después bajamos al Estado de México? ¿Los candidatos han dado respuesta a estos cuestionarios que ustedes... En general hemos tenido buena respuesta. Sí ha habido algunos problemas para localizarlos. Y por el otro lado, algunos problemas de que de repente no saben quién les está queriendo levantar la encuesta y de repente hay como cierta desconfianza, cierto recelo. Y hemos tenido que insistir y darles información y enseñarles que en realidad son gente del proyecto Voto Informado, que es un proyecto de la UNAM, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, pues hay muchos que después nos han respondido, ¿no? Pero sí nos ha costado trabajo, primero acceder a ellos, pues están en campaña. Lo que decía yo antes, en otras ocasiones habíamos podido, digamos, tenerlos en una reunión, ¿no? Y ahora no ha sido posible. Ha habido en las mismas coaliciones, de repente diferentes candidaturas que no han quedado definidas, finalmente quedaron definidas. Todo esto nos ha costado trabajo para poder darle una cobertura, pero vamos bien, vamos en 1,300 más o menos en este momento de cobertura, ¿no? De un universo cercano a los 2,000, ¿no? Eso es a nivel federal. En el Estado de México, ¿cómo En el va Estado la de iniciativa? México hay un universo que en principio se ha contemplado de poco más de 280 y tantos, y de ellos andamos por 130. ¿no? De candidatos que han dado respuesta. Que han dado respuesta. ¿Qué se les pregunta a los candidatos? Bueno, la gente que puede ver en esos... es un cuestionario en el que van datos sociodemográficos del candidato, datos que están divididos temáticamente, en los que se tocan temas básicamente sobre sus visiones de la democracia, por ejemplo,
en qué están de acuerdo, si cumplió, si no cumplió, si hay necesidad de cambiar, etcétera. Donde les preguntamos cosas, por ejemplo, de política económica, sobre cosas de seguridad, sobre cuestiones, por ejemplo, de derechos humanos, particularmente sobre problemas de derechos humanos que tienen que ver con exclusión social, con minorías, y los temas en general de política pública, la agenda que hoy podemos ver que está presente, con preguntas que son de opción múltiple, y algunas en donde claramente se les pregunta con opción abierta por qué deben votar por ellos, ¿no? por qué quieren ser candidatos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si una persona del Estado de México entra a esta plataforma y ve que su candidato no ha dado respuesta a estos cuestionarios? Bueno, ese es un elemento de presión. En realidad nosotros tenemos ahí efectivamente una señal que dice pues, que no ha respondido. Y yo creo que hay varios elementos hoy de presión, de diferentes fuentes, porque hay gente que está interesada, que de repente manda y que dice por qué no ha contestado. Hay gente que incluso en medios ha dicho que no tiene que ver con nosotros, que no son gente de nuestro equipo, pero que de repente han visto que no aparecen ciertos candidatos y dicen por qué no están esos candidatos. Y creo que todo eso está generando presión para que los ciudadanos, en los últimos días, porque la plataforma va a poder estar abierta, porque no es un medio de propaganda. Si en los últimos días o el mero día alguien abre y ve que hay candidatos que no respondieron, pues podrá responder, decidir por quién, si está dispuesto a seguir votando por esa persona que no respondió o busca otras opciones. Al final de cuentas tendrá un costo para el candidato el que no haya respondido a los cuestionarios. Pero si hay forma de que la gente invite a los candidatos a responder estos sí cuestionarios. Hay gente, sí hay, se puede, y además hay gente que lo hace, ¿no? O sea, usan sus propios medios, lo hacen, lo publican en internet, y sí hay gente que se ha manifestado diciendo por qué tales candidatos no han respondido. ¿Es un hecho que con esta herramienta la gente sí puede emitir un voto mucho más razonado que si lo hicieran de manera normal? Yo sí creo que, yo creo que es un tema muy importante. Vivimos en un país donde muchas veces la política pública está muy lejos, digamos, ¿no? de nuestra vida cotidiana, por diversas razones, ¿no? Quizás eso es, en México es un tema, pero yo creo que en todas partes del mundo. Hay muchos estudios que se han hecho en otras partes del mundo sobre el nivel de información que muchas veces tienen los votantes, ¿no? Entonces, el que puedan tener un cuestionario como este, que no es solamente el tener una idea de qué piensan, porque los candidatos tienen que firmar ese cuestionario, para decir, esto es lo que yo pienso, y esto queda. En la plataforma no va a desaparecer el día de la elección, va a seguir la plataforma. Y entonces es un compromiso. Y la gente va a saber que ese candidato se comprometió con ciertos asuntos de política pública, de política educativa, de diferentes temas. Está de acuerdo, no está de acuerdo con ciertos temas de la política educativa. Entonces, la gente va a saber eso y tiene ahí un compromiso de los candidatos. Entonces, bueno, es un referente. Por supuesto que no es suficiente. Tenemos otras cosas en la plataforma, además del MOOC que mencioné, tenemos una parte de televisión, ¿no? Hacemos programas como este, en el que entrevistamos a candidatos, entrevistamos a líderes de partido, entrevistamos a autoridades, y en el que también tratamos de proporcionar información, ¿no? Evitamos meternos en cosas de carácter personal, y lo que tratamos es de resaltar cuál es el pensamiento que tiene sobre una serie de temas, problemas del país. Hay una parte de la plataforma en donde la gente pone sus sugerencias de política pública, va a haber un seguimiento al proceso electoral. Entonces hay una serie de elementos de información que están ahí presentes. También hacemos conexiones con otras plataformas. Entonces esperamos que realmente la ciudadanía pueda obtener más información, mucho más información que simplemente la información que a veces se obtiene con los medios, independientemente pues que también la información de los medios es muy importante, claro está. ¿Los cuestionarios son iguales para todos los candidatos? Bueno, varían de acuerdo al cargo, ¿no? No es lo mismo diputado que senador, cambian algunas preguntas, otras se mantienen, no es lo mismo para presidente que para senador o para diputados, no es lo mismo para gobernadores, cambian de acuerdo a las entidades porque también hay cuestiones específicas, pero en esencia el concepto del cuestionario es el mismo y
buena parte de la estructura del cuestionario es el mismo. ¿Y qué tan diferente es este cuestionario al que hicieron hace 3 años? Es decir, pudieron... Bueno, además de la experiencia sí cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo una agenda que estaba presente en 2015 para diputados, ¿no? Para el cambio de la Cámara de Diputados, que hoy todos los temas que están en la agenda pública y que son muy importantes en muchos ámbitos, ¿no? De la política pública. Ahora sí están en juego muchos elementos de definición, desde cuestiones impositivas hasta cuestiones de, como decía yo, derechos humanos. O sea, ¿qué quiero decir con esto de derechos humanos? Que sí es un tema, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, está o no está de acuerdo con matrimonios de personas de un mismo sexo, ¿no? Está o no está de acuerdo con el aborto y la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, o no están de acuerdo, etcétera. Esto algunos candidatos lo han dicho, pero ahí se hace una pregunta y se pide que se defina. Entonces es una información, por ejemplo, que hoy tiene más peso que quizá en el 2015, particularmente para candidatos a la presidencia, particularmente para gobernadores, particularmente para una serie de candidaturas. Por supuesto que también los diputados juegan un papel clave en estos temas. Entonces hay una serie de temas de exclusión social que son importantes y que, por ejemplo, con APRED le interesan. Entonces hay toda una serie de puntos que son clave y que son tanto de definición personal, de cómo se define frente a temas de derechos humanos, como aspectos de política pública, cómo se definen frente a asuntos de política pública que se han hecho y que se deben hacer, ¿no? Ahora, hay muchos jóvenes interesados en estos temas. Sí. ¿Pueden colaborar en Voto Informado? Sí, en realidad estamos abiertos a que nos apoyen y que nos ayuden, ¿no? Y que ellos también promuevan la plataforma y el voto. Y de entrada nosotros tenemos básicamente nuestro equipo es de estudiantes o de gente que recientemente egresó y que está trabajando con nosotros y que se han sumado al proyecto, incluso no solo de la UNAM, sino de otras instituciones educativas. No reciben ningún pago, es todo... Becamos a la gente, sobre todo los que están en el campo levantando encuestas. Tenemos becas para ellos, ¿no? Y ciertos incentivos económicos, porque la verdad es que sí es una tarea brutal. Quien ha trabajado en levantamiento de encuestas, y más en esta forma de levantamiento de encuestas, es un trabajo terrible. Entonces, para pedirles que estén de tiempo completo, que estén trabajando, sí se les apoya con algunas becas o algunas. ¿La plataforma es amigable, sencilla para la consulta? Es muy intuitiva, la gente puede entrar, yo creo que en general no va a tener problema, ¿no? Va a poder ver, va a poder ir viendo, va a ver las opciones que tiene, las diferentes pilares, como le llamamos nosotros, y va a poder ver las diferentes opciones que tiene ahí. Sí, yo creo que es muy amigable. Toda la gente que ha entrado, que la ha visto, yo creo que, digamos, dicen y opinan que es una plataforma muy amigable. Bueno, me dice que Voto Informado va a continuar. ¿Qué es lo que se tiene pensado a futuro? O sea, bueno, queremos seguir, que siga creciendo. La verdad es que nuestro ideal sería que se sumaron universidades de todo el país al proyecto y que pudiéramos tener una cobertura en todos los niveles nacional, ¿no? Hoy no podemos nosotros, con el equipo, con la gente que se nos ha sumado. Lo hemos hecho en algunos estados, lo estamos haciendo, pero estamos muy lejos de hacer una cobertura a nivel de todas las elecciones que se están haciendo a nivel local. Solamente lo estamos haciendo nosotros con el Estado de México y la Ciudad de México, lo demás lo están haciendo otras universidades y estamos haciéndolo a nivel federal. Pero pues la idea sería en el largo plazo ir más lejos y también enriquecer la plataforma con todas esas experiencias. Hay muchas cosas más que nos parece que serían interesantes. Creo que un tema que en el futuro esperamos poder trabajar es que haya información más precisa sobre los temas de política pública, no solamente por el cuestionario, sino que haya gente que opine, por ejemplo, ¿no? Sobre cuál es el problema de subir o no subir impuestos, por ejemplo, ¿no? Cuál es el problema de una política social hoy en día, que ha fracasado, que se ha cumplido, pero por especialistas, con datos, con información, en qué fueron esencialmente las políticas sociales, en dónde tuvieron problemas, en dónde no han tenido problemas, y las nuevas propuestas en qué pueden resultar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Esto sería el futuro de Voto Informado, aumentar el nivel de información. Esa es la idea, que se aumente el nivel de información. Bueno, repítanos la dirección para que la gente lo pueda consultar. www.votoinformado2018.unam.mx.
Y ahí va a encontrar información. Esta plataforma y esta información que creo que les va a ser muy útil. Es muy importante. ¿Cómo vamos en que hay un visitas? voto. ¿Cómo? ¿Cómo vamos en las visitas a la plataforma? Bueno, la última, en la de ayer, el corte que tengo de ayer, son 2,000 visitas del día de ayer, lo cual, digamos, se está subiendo y se está incrementando. Y esperamos que al final de este mes se dispare completamente las visitas, porque la gente va a empezar a buscar información y entonces va a entrar a la plataforma y va a querer saber exactamente cómo votar, quiénes son sus opciones, saber quiénes son sus candidatos, tener una idea de sus candidatos, etcétera, ¿no? Y estamos además promoviendo esto para que la gente sepa, ¿no? Pues bueno, qué bueno que existe esta plataforma. También recordarles a los evidentes que el Instituto Electoral del Estado de México también tiene plataformas para difundir esto de las elecciones. Podremos encontrar también en la página del Instituto Electoral del Estado de México, es www.iem.org.mx, la lista de los candidatos de cada uno de los partidos, de cada una de las coaliciones, en los 125 municipios, en los 45 distritos, también los diputados de representación proporcional, y bueno, también consultar Voto Informado, donde podrán conocer cada uno de los cuestionarios. Yo quiero enfatizar una cosa. En realidad, en el caso del Estado de México, estamos trabajando con el instituto, ¿no? Tenemos ahí un convenio, colaboración, y Voto Informado lo estamos trabajando conjuntamente aquí en el Estado de México. Pues bueno, esperemos que esta plataforma siga creciendo y también ayude a la participación ciudadana en cada uno de los procesos electorales. Bueno, pues le agradezco mucho. También agradecemos al doctor Fernando la compañía, la explicación de esta plataforma de Voto Informado. Yo soy Israel Dávila y bueno, lo esperamos la próxima semana con una emisión más del programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muchas gracias y buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.